¿Qué tal, gente de Ayudinga? Aquí con otro video de física, el penúltimo de esta saga de lo que son los lentes. Ya vimos que son lentes divergentes y convergentes. Ahora, ¿qué pasa si juntamos dos lentes? En este caso vamos a ver la combinación de dos lentes convergentes, ¿ok? A ver qué es lo que sucede. Bien, el problema nos dice, tenemos dos lentes biconvexos, ¿ok? Primero vamos a hacer el problema de forma analítica con números y después vamos a hacer el dibujito a ver cómo queda. Dos lentes biconvexos. Uno que tiene una distancia focal, es decir, el primero que tiene una distancia focal, voy a llamarle F1, es igual a 10 centímetros. Como es convergente, va a ser positivo. El otro que tiene una distancia focal de 20 centímetros, voy a llamarlo F2, positivo 20 centímetros. ¿Ok? Bien, y la distancia que separa a ambos lentes lo voy a llamar como L1 como lente 1, L2 lente 2, y esta rayita que tienen arriba que significa la distancia entre ellos va a ser igual a 20 centímetros, ¿sí? Y ahora, ¿qué pasa si yo quiero colocar un objeto a 30 centímetros del lente 1? Es decir, la distancia del objeto 1, que es referente al lente 1, va a ser igual a 30 centímetros, ¿sí? Bien, entonces vamos a lo que nos concierne. Vamos a hacer un pequeño análisis de esto antes de hacer el dibujo final. Antes de hacer el cálculo, perdón. Si yo digo que voy a unir dos lentes, va a quedarme más o menos así. Tengo aquí un lente y aquí otro, ¿sí? Aquí estarían los 20 centímetros que los separan. Y yo aquí estaría el foco 1, 10. ¿Sí? Y yo aquí voy a colocar una vela, otra vela. ¿Sí? Este sería el objeto 1. Y la distancia del objeto 1, 30. ¿Sí? Bien. Entonces ahora fíjense el análisis de esto. ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí? Los rayos van a pasar y esta imagen se va a proyectar por leyes de los lentes, ¿ok? Acuérdense que los lentes convergentes, cuando tú ubicabas el objeto atrás del foco, la imagen iba a salir invertida, reducida y real. Entonces nos vamos a esperar de que la imagen salga aquí, en este rango, ¿sí? No estamos seguros de que vaya a salir por el otro lado, porque puede pasar. Puede ser que la primera imagen producida por este lente se refleje aquí. Y entonces vamos a tener un problema en el caso de este lente, ¿sí? Pero estimamos que va a quedar aquí adentro. Eso es lo uno. Vamos a saber que va a quedar invertida, que es lo otro. Y vamos a saber que va a quedar reducida, ¿sí? Bien. Entonces, esto es lo que ocurre. Digamos que la imagen se forma aquí. ¿Qué va a pasar ahí? Ahora, esa imagen que se va a formar a partir de este lente va a ser mi objeto para este otro lente, ¿sí? Entonces, la imagen que se forma aquí se va a transformar en el objeto que voy a tomar como referencia para el lente número 2. Y entonces hago todo el mismo proceso para calcular la imagen final, que va a ser la imagen producida por el lente número 2. Bien, todo esto lo digo como un pequeño análisis por encima para que sepamos lo que vamos a ir haciendo. También quiero introducir una pequeña ecuación nueva, que es la del factor de amplificación global. Recordamos que M se representa como el factor de amplificación, pero voy a llamarle factor de amplificación global, ¿sí? Global significa el total de todo el sistema de lentes o de instrumentos ópticos, porque también sirve para espejos, y se define como el producto de cada uno de los factores de amplificación individuales, ¿sí? Ese sería, por ejemplo, el global. ¿Y para qué me sirve esto? ¿Dónde yo puedo ver ejemplos de varios tipos de lentes unidos? Pues la misma cámara. La misma cámara no tiene un solo lente, tiene varios lentes que al nosotros utilizar el adaptador que nos ayuda a acercar o cuadrar la imagen, estamos reduciendo o aumentando la distancia del objeto para tener una imagen clara, ¿sí? Es lo que ocurre. Vayamos de lleno al problema entonces. Primero que tengo que hacer con estos datos, fíjense que tengo el foco 1 y la distancia del objeto 1. Por lo tanto, puedo buscar la distancia de la imagen 1. Voy para allá.
Distancia de la imagen recordamos que es foco, distancia del objeto menos foco, ¿sí? Recuerden, lente divergente, positivo, convergente, perdón, positivo. Resolviendo esto, F sería 10 positivo centímetros. La distancia del objeto corresponde a 30. ¿Sí? Distancia del objeto vuelve a ser 30 y aquí menos 10. ¿Sí? Me quedaría 300 entre 20. Positivo entre 20. Y eso me va a quedar 15 centímetros positivos. Fíjense lo interesante. La distancia de la imagen 1 va a ser 15 centímetros. Y 15 centímetros está entre la distancia de separación de ambos lentes. ¿Se ve? Entonces voy por un buen camino. Me va a dar algo más coherente. Bien, ya tengo un dato importante. Ya sé que la imagen va a ser real para mi lente número 1, pero virtual para mi lente número 2 y lo voy a explicar ahora por qué. Bien, voy a buscar el factor de amplificación número 1, que me va a ser importante para el final, que es menos 15, voy a hacerlo directo porque ya ustedes conocen, menos 15 sobre 30. O sea que me va a dar menos 0.5. Se acabó. Esto es lo que hemos hecho siempre ya, pero ahora pasa algo interesante. Ya encontramos esto, voy a hacerlo así muy empírico. Aquí está la imagen, el objeto, perdón, y la imagen se va a formar por aquí. ¿Sí? Reducida a la mitad, real, correcto, porque la distancia es positiva, e invertida, ¿sí? Pero ahora falta el otro lente. Entonces yo tengo que buscar esta distancia, que sería la distancia del objeto 2, ¿correcto? Porque ya esta imagen que se formó, como dije antes, va a ser mi objeto para este lente. Entonces, ¿cómo yo busco esta distancia sabiendo que ellos están separados 20 centímetros? ¿Sí? Y que de aquí a aquí tengo 15 centímetros, porque es la distancia de mi imagen. Pues muy sencillo, utilizamos una sencilla ecuación que dice distancia del objeto 2, ¿ok? Va a corresponder al tramo completo de los dos lentes menos la distancia de la imagen 1. 20 centímetros, que es la separación entre ambos lentes, menos la distancia de la imagen 1, que sería 15 centímetros, ¿sí? Positiva. Bien, y eso me da 5 centímetros de separación entre el lente número 2 y mi imagen número 1, ¿ok? Que se va a convertir en mi objeto número 2 para este lente. Bien, dato importante que acabamos de encontrar. Ya vimos de dónde salió. Entonces ahora, con esto, distancia del objeto número 2 y el foco número 2, podemos encontrar la otra imagen que se va a formar, ¿sí? Pero veamos algo curioso. Acuérdense que los lentes convergentes, si yo coloco mi objeto más adelante del foco, porque miren, el foco es 20, yo estoy colocando el objeto a 5, o sea que lo estoy acercando más al lente de lo que ya está el foco, ¿sí? O sea que mi imagen debería de salir derecha a comparación de esta, ¿ok? Derecha, virtual y aumentada, ¿sí? Bien, entonces vamos a proceder a ver si eso es cierto. Con esto voy a venirme acá con el azul, número 2, y voy a hacer el mismo proceso. Distancia de la imagen 2, ¿sí? Va a ser igual al foco 2, distancia del objeto 2, sobre distancia del objeto 2, menos el foco 2, ¿sí? Desarrollando, me queda 5 por 20, 100, positivo, centímetros cuadrados. 5 menos 20 menos 15 centímetros. ¿Sí? Se van las unidades estas, me queda centímetros arriba y me queda que me da 6.67 negativo, correcto, centímetros, ¿ok? De distancia 2 de la imagen, ¿correcto? Serían los 100 menos 15, bien, entre 15, perdón.
Ahora que tenemos la distancia de la imagen 2, ¿sí? Que sería la distancia de la imagen final, porque solo tengo dos lentes, veamos qué significa. Primero que nada, el menos significa que es una imagen virtual para este lente, ¿sí? Que se mide desde aquí para allá, ¿correcto? Ya yo me olvidé por completo de este lente, ¿sí? Yo los trabajo por partes. Entonces, ese menos 6.67 se va a empezar a contar desde aquí hasta allá, ¿sí? Si aquí es 5, voy a hacerlo con verde, aquí es 5, el 6.67 negativo va a ser desde aquí hasta allá más o menos, ¿cierto? Bien, entonces esta va a ser la ubicación de mi imagen final hasta esta altura, claro. Me falta buscar el factor de amplificación para ver cómo va a quedar finalmente, ¿sí? Bien, el factor de amplificación, recordamos, factor de amplificación 2, sigue siendo menos la distancia de la imagen 2 sobre la distancia del objeto 2. Menos por menos, más 6.67 sobre 5, ¿correcto? 5 centímetros se cancelan. Y eso me va a dar 1.33 positivo. ¿Sí? Entonces era lo correcto lo que había dicho antes, que es la teoría que se cumple. Imagen derecha a comparación de mi objeto. Me dirás, ¿pero por qué si el objeto está al revés? O sea, aparece al revés. Fíjense, al yo dibujar mi otro objeto me va a aparecer aquí al revés, igualito. Pero al revés en comparación a este. Acuérdense que ya había dicho, olvídense de esto, este es mi nuevo objeto. Y si él está así y mi imagen sale así, entonces mi imagen va a estar derecha a comparación de mi objeto, ¿sí? Eso es importante. Sale agrandada, es más grande. Ahí está, se puede apreciar. Y es virtual para mi lente número 2, ¿sí? Entonces, esa es una de las preguntas finales. ¿Cuál será la distancia final a la cual se va a ubicar mi imagen final? Que sería la de verde, ¿sí? Tengo dos formas de expresar esto. Con respecto al lente 2 o con respecto al lente 1. Si la quiero con respecto al lente 2 sería esta y se acabó. Si la quiero con respecto al lente 1 tendría que agarrar los 20, ¿ok? Y restarle el 6.67. 20 menos 6.67 me daría la distancia desde el lente 1 hasta la imagen final y se acabó. Son dos posibles formas de responder esa pregunta. Hasta ahora con esta es suficiente, nada más necesito una. Y la voy a medir con respecto a este lente que sería directamente menos 6.67. Bien, entonces ahora lo único que nos falta es el factor de amplificación global, ¿sí? ¿Cómo va a quedar la imagen al final? Me interesa eso. Entonces vamos a recurrir, número 3, al factor de amplificación global que va a ser M global, ¿sí? El producto de ambos factores de amplificación, ¿sí? Entonces procedo. Al hacer esto, yo nada más tengo que multiplicar el factor de amplificación 1, que es 0.5 negativo, por mi factor de amplificación 2, que es positivo 1.33. Y al hacer esto, me va a quedar un factor de amplificación global de menos 0.67. ¿Sí? Y con esto culmino mi problema. Consigo la distancia de la imagen final y el factor de amplificación global. Y lo más importante de esto es darnos cuenta que la imagen 1 tiende a ser nuestro objeto 2. ¿Sí? Y el hecho de que todo esté trabajado al revés en comparación al objeto 1, ¿ok? No significa que no esté derecho, ¿ok? Porque estamos tomando en cuenta que está derecho en comparación al objeto 2, ¿sí? Que es lo que nos importa. Y bueno, con esto culminamos ya este video, que es el de unir dos o más lentes, ¿sí? Que el caso es similar. Lo único que hay que hacer es verlo por partes, ¿sí? Y eso sería todo. Así que cualquier duda me la dejan en los comentarios y nos vemos en el próximo video de física aquí en Ayudinga.
Hasta luego. Hola persona de YouTube, si estás viendo esto porque te quedaste al final del video y probablemente te haya gustado. Así que si nos quieres seguir apoyando a que hagamos cosas parecidas a divulgación científica, física, química y matemáticas, te recomiendo que por favor vayas a nuestra cuenta de Patreon, patreon.com/ayudinga, y nos apoyes, ya sea con $1, $2, $5. Aquí está saliendo la cuenta. Apóyanos porque queremos seguir haciendo muchísimas otras cosas como esa. También suscríbete, que por aquí está saliendo el botón de suscríbete. Subimos contenido prácticamente todos los días. Aquí está el botón de like, el botón de comenta. Pero si quieres ver el video anterior a esto, dale por acá. Y si quieres el video que sigue, también dale por allá. Nos vemos en la próxima. ¡Saludos!